Victoria Aure, Daniela Barney, Rocío Cornet y Samira Hammer, militantes del Frente Feminista Nacional y Popular. Así que nada, las invito a comenzar, chicas. Bueno, gracias Nicole, mi nombre es Samira. Bueno, como ya nos presentaron, primero que nada, gracias por invitarnos a participar. La verdad que por ahí la virtualidad nos permite encontrarnos nos permite encontrarnos siendo de distintas agrupaciones y de distintos lugares y que se puedan dar estos espacios. A nosotras nos gustan muchísimo. Bueno, somos 4 compañeras las que vamos a hablar, pero la realidad es que el frente es mucho más amplio que eso. Hay varias que están participando de la charla en este momento. Como ya dijo Nicole, somos compañeras del Frente Feminista Nacional y Popular. Somos una organización feminista dentro de lo que es el campo nacional y popular, valga la redundancia. Pese a que el espacio es bastante nuevo, se creó en el 2018. La verdad que muchas de nosotras veníamos con nuestro recorrido feminista, nuestro recorrido en distintas agrupaciones, nuestro recorrido como militantes, y la conformación del Frente nos permitió encontrarnos para poder dar discusiones rompiendo un poco las lógicas, rompiendo un poco y rompiendo mucho las lógicas patriarcales, la forma de construcción machista de la política a la que quizás todos y todas estábamos acostumbrados y acostumbrades. Así que, bueno, para nosotras es un espacio de construcción constante, el Frente y la militancia feminista, y lo que nos da el Frente nos permite y nos da la posibilidad de que ese proceso de construcción sea de forma colectiva, ¿no? Encontrándonos quizás en un lugar seguro, en donde podamos discutir tanto la política, desde nuestra óptica del campo nacional y popular, la política nacional, provincial y local, como también nuestro recorrido feminista, y bueno, y desde ese lugar poder pensar la sociedad en la que queremos vivir a través de las políticas públicas como herramienta de transformación y pensadas con perspectiva de género, y por eso esta charla, ¿no? Bien, sí, ya lo comentó Nicole, pero nos interesaba plantearlo nuevamente. Nosotros creemos en el aprendizaje de forma conjunta, o sea, la verdad es que acá estamos todas, todes aprendiendo, todos, no sé si hay público masculino. Así que la idea nuestra fue hacer un conversatorio y se lo propusimos a las chicas con la intención de que podamos aprender en conjunto, que podamos construir colectivamente. Por lo tanto, van a mantener los micrófonos silenciados, pero si cualquiera quiere interrumpir para hacer una pregunta, para consultar algo, para hacer un comentario, es totalmente válido y estamos dispuestas a eso. De hecho, esta es la idea, así que abren los micrófonos y hablan en el momento en el que quieran. Bien, mi nombre es Victoria, figura creo que abajo, pero bueno, no está de más la aclaración. Una aclaración pertinente también es, a nosotras nos convocamos en este día para hablar de políticas públicas con perspectiva de género, y eso está enmarcado en políticas públicas de derechos humanos, y no quería dejar pasar que hoy es 31 de julio, ayer hicieron 3 meses de la desaparición de Facundo Castro, mañana se cumplen 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado, y sin duda es una deuda pendiente que tiene nuestra democracia. Son políticas de Estado para las fuerzas de seguridad inmersas y atravesadas completamente por los derechos humanos. No quería dejar de decir eso para poder empezar a hablar de qué son las políticas públicas, ¿no? Nosotros no tenemos muchos estudios realizados, simplemente algunas lecturas y un poco de experiencia, y como para tener un primer acercamiento a lo que podemos considerar una política pública, son planes, son acciones, son actividades que lleva adelante el Estado nacional, provincial o municipal, específicamente la administración estatal, el Poder Ejecutivo, para poder abordar una problemática y darle una solución.
Acá lo que está en juego es el bien común, digamos. Todas las políticas públicas tendrían que llevar a ir acomodando algunas situaciones de la vida cotidiana, enmarcadas ya que estamos en el conversatorio que nos aglutina hoy, y poder darle una solución. Entonces lo que vamos a tener es el Estado como el responsable principal y la sociedad como la destinataria de estas actividades. Sin embargo, no es que están así tan estructuradas y separadas que uno hace y la otra recibe, sino que lo ideal es que se pueda realizar un diagnóstico en conjunto de los funcionarios y las funcionarias públicas con los actores y los actores sociales, donde se puedan identificar cuáles son las principales problemáticas y se pueda planificar cuál es la mejor respuesta que se puede dar de parte del Estado para solucionar esas cuestiones. Esto es imprescindible para que las políticas públicas realmente estén enmarcadas en lograr el bien común, porque muchas veces están las mejores intenciones, se llevan adelante políticas que en su accionar no cumplen con los resultados que se querían porque indudablemente han tenido un error en el diagnóstico o un error en esa planificación. Así que más o menos eso es lo que nosotros encuadramos lo que son políticas públicas. Una política pública pasa a ser una política estatal cuando logra atravesar los 4 años de un gobierno y el gobierno que sigue la sigue manteniendo. Por ejemplo, la asignación universal por hijo es un claro ejemplo de lo que es una política estatal. La jubilación a través de las moratorias, que se conocieron popularmente como la jubilación a más de casa, ha logrado también, con avances y retrocesos, poder romper ese muro de un gobierno al otro y perdurar en el tiempo. Esas son las políticas de Estado y es, en definitiva, a lo que tendría que apuntar toda política pública, ¿no? A permanecer en el tiempo. Si bien hay algunas políticas públicas que se piensan para que se lleven adelante en un tiempo determinado. Por ejemplo, ahora al final de nuestra charla vamos a dar algunos ejemplos de políticas públicas que se están llevando hoy en día por medio de los ministerios de las mujeres, tanto de nación y de provincia, y hay algunas que están pensadas para tener un plazo de 1 año, por ejemplo. Pero bueno, en todo este contexto y en esto que señalábamos de que las políticas públicas tienen que apuntar al bien común, que es el bien común es que todos tengamos en la sociedad las mismas oportunidades, que haya igualdad, que tengamos todos los mismos derechos y que el ejercicio de esos derechos estén garantizados, y por eso creemos que es imprescindible que estas políticas públicas estén atravesadas por la perspectiva de género. Ahora, entre nosotras podemos ir conversando en qué consiste esta perspectiva de género, cómo nosotras la podemos ir definiendo. Bueno, un poco en sintonía con lo que decía Vicky, pero bueno, antes, yo soy Rocío, quiero agradecer la invitación al espacio, y bueno, yo voy a comentar un poco, digamos, por qué es importante que políticas públicas tengan perspectiva de género, ¿no? Para esto voy a hacer un breve raconto para que lleguemos juntos a esta conclusión. Cuando históricamente se produce la transición entre el feudalismo y el sistema capitalista, se produce la división sexual del trabajo, ¿no? Donde se consolida un nuevo régimen económico que tiene como base de funcionamiento el periodo de familia, ¿no? Que llega un poco hasta los días, como un importante dispositivo para el capitalismo. Es así que a través de la familia se han asignado roles en función de la genitalidad con la que nacemos, y en función de esa genitalidad un género asignado con determinados roles, responsabilidades, el rol que históricamente el capitalismo le ha otorgado a las mujeres fue el de los trabajos domésticos, de crianza, de cuidado, que a pesar de ser totalmente necesarios para que el sistema se reproduzca, no han sido nunca remunerados.
¿Y por qué está claro esto, digamos? Porque bien podría decir, bueno, pero hoy en día han cambiado y nos encontramos en un plano de igualdad, ¿no? Las leyes han ido avanzando, un dato menor que los avances legislativos que han surgido a lo largo de la historia han sido como consecuencia, ¿no? Perdón, te interrumpo un cachito, que se te está escuchando mal. Ahí Dani se silenció y me parece que se soluciona el problema. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Creo que ahora sí. Bueno, cualquier cosa me avisan igual. Claro. Bueno, retomando un poco. Hoy en día nos encontramos en un plano de igualdad formal, entonces, ¿no? Gracias a la lucha de mujeres, movimientos feministas, movimientos activismo disidente, pero podemos concluir, podemos decir que este sistema patriarcal de roles, de distribución a partir de los géneros, terminó. No, claro que no. Claro que no, porque el sistema ha buscado mecanismos más eficaces para calar hondo en la sociedad y seguir reproduciendo los estereotipos de género, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y bueno, lo hace a través de la práctica del Poder Judicial, lo hace a través de los medios hegemónicos de comunicación que crean constantemente significantes y que refuerzan los estereotipos, los roles de género. Lo vemos a través de un lenguaje que nombra el todo en función del masculino, y lo vemos también principalmente en la historia, en la construcción, en cómo se ha construido la historia, y cómo la historia se baja desde los sistemas formales de educación. Una historia que ha silenciado o que ha desconocido mucho de los movimientos y de las grandes heroínas. ¿Y esto por qué es interesante o importante verlo o destacarlo, ¿no? Porque las mujeres incorporamos constantemente estos prejuicios y estos estereotipos de género haciéndolos propios. Entonces, esto hace que desde el aspecto subjetivo se contraponga de alguna manera a esta igualdad formal que nos traen las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Digamos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Tenemos que cambiar nuestra condición de género? No, lo que tenemos que empezar a repensar es el sistema y cómo funciona y cómo cala hondo en el tejido social. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, desenmascarando las violencias y estas omisiones que son completamente necesarias para que el sistema siga reproduciéndose. Entonces, acá es donde llegamos a la importancia de la perspectiva de género. Porque la perspectiva de género es una herramienta clave, funciona como un marco de referencia, como unos lentes que nos ponemos, ¿no?, para analizar las desigualdades estructurales que en definitiva hacen que estemos viviendo en una democracia formal, pero que subjetivamente, en los hechos, en la vida práctica cotidiana, estas desigualdades sigan profundamente arraigadas en el tejido social. Por eso que, digamos, es un ejercicio interesante esto de desnaturalizar los estereotipos que nos atraviesan, ¿no? Como por ejemplo, desde las políticas públicas se puede democratizar, digamos, por ejemplo, las tareas o las responsabilidades domésticas, porque eso permite cambiar las posibilidades y los distintos accesos al esquema de esta democracia. Y bueno, como para concluir en esta pequeña partecita, elegí un pequeño texto que se los voy a leer, que es del libro que lo recomiendo la lectura, Violencias de Género, las mentiras del patriarcado, de Liliana Hendel. Y dice un poco así: el trabajo reproductivo es el trabajo de cuidar, comprar y preparar alimentos, ordenar, limpiar, organizar, y es realizado sobre todo en el espacio doméstico, y por mujeres que gestionan la precariedad o la riqueza, mujeres que son las administradoras, hacedoras de la vida cotidiana. Son ellas quienes se ocupan de las personas que deben volver a sus casas cuando se reduce el número de camas o se cierran hospitales.
Son las mujeres las que en tiempos de crisis social salen a vender lo que en casa hacen gratis, o a construir con otras comederos para los barrios o centros infantiles. El heteropatriarcado, combinado con el capitalismo, se apropia con éxito aún del trabajo de las mujeres y también de su cuerpo. Cambiar esta estructura, este orden social jerárquico, esta opresión de género, podría generar de manera sostenible otros paradigmas, otros sentidos comunes que reconozcan los derechos y las obligaciones de todas las personas que integran una sociedad, con sus deseos y capacidades desplegadas. Esto requiere aceptar que no partimos del mismo punto cero y que visibilizar la desigualdad como una violencia es lo único que podría llevarnos a desarticularla. Así que bueno, con esto le paso la posta a Dani. Muy bien, desconecté el micrófono. Estaba mirando a ver si alguien quería hablar. Florencia te pregunta el nombre del libro, Ro. No sé si se lo contestás en el chat. No sé si me escuchaste, Ro. Bueno. Sí, más o menos siguiendo en esta línea de lo que venía comentando Ro sobre lo que es la perspectiva de género. A ver, referirse a la perspectiva de género implica tomar en cuenta que el género, en tanto construcción histórica, social y cultural, lo que venía explicando Ro, afecta transversalmente a todos los hechos sociales y en particular a los concernientes a lo que es la relación entre población y desarrollo. Digo, esta relación entre población y desarrollo es lo que nos importa a nosotros a la hora de pensar en políticas públicas, ¿no? Es decir, que los ejes articuladores de las relaciones población y desarrollo, que serían, por ejemplo, el empleo, la equidad, la distribución de los bienes, el acceso a esos bienes, entre otros, que involucran siempre lo que es la reproducción de una sociedad, deben siempre examinarse desde esta perspectiva de género. A ver, si nosotros no examinamos desde una perspectiva de género, si no hacemos un diagnóstico concreto, no vamos a poder hacer una sociedad que sea efectivamente equitativa y que sea, en definitiva, una mejor calidad de vida para todas, para todos, para todes, ¿no? Que es, en definitiva, lo que buscamos. Y algo que nos interesaba comentar, que siempre en general nos lo planteamos y lo discutimos en el frente nosotras, es que necesitamos que quienes estén pensando políticas públicas, quienes estén gobernando, tengan una mirada realmente desde la perspectiva de género. Necesitamos que sean feministas. A ver, nosotros celebramos la ley de paridad en las listas, porque nos habilita a las mujeres a ingresar a las listas y poder estar gobernando, pero no podemos desconocer que muchas mujeres que participan o han participado en gobiernos y digo que se encuentran pensando por ahí políticas públicas, no tienen o no toman en cuenta la perspectiva de género. Digo, sin ir más lejos, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la gestión anterior, ni bien ingresa al gobierno, la primera medida que toma es la decisión de sacar o despedir directamente a muchas mujeres que se encontraban trabajando bajo la modalidad de cooperativas en el programa Ellas Hacen, un programa que, si no lo conocen, digo, trabaja específicamente con lo que es la población de violencia de género, de una población que le cuesta muchísimo conseguir trabajo, ¿no? Que necesitamos que efectivamente consigan un trabajo, que le cuesta mucho más conseguir un trabajo con la misma remuneración que un hombre y que le cuesta muchísimo más sostenerlo en el tiempo. Y digo, la primera medida que toma es esa. Entonces necesitamos mujeres feministas, mujeres que se encuentren trabajando con lo que es perspectiva de género a la hora de estar gobernando y pensando en políticas públicas. Nada, era algo que quería comentar. Sí, y yo te agrego ahí, que lo habíamos charlado un poco cuando estábamos armando la charla, que nos parecía importante también reivindicar y reivindicarnos a nosotras como militantes feministas, ¿no? A nosotras y a nosotros como militantes feministas. Digo, las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, no binarias, cada vez históricamente, por todo esto que hablaba Ro en un principio, tenemos que demostrar nuestra capacidad a la hora de ocupar distintos lugares de poder, ¿no? Tenemos que demostrar que estamos académicamente preparadas, de que estamos preparadas para el cargo, de que somos competentes.
Y la realidad es que la militancia feminista se construye y no hay una carrera que te hace feminista, es un proceso de construcción que cada uno y cada una hace en un momento determinado, por una determinada causa, que te lleva a cuestionarte determinadas cosas y a partir de ahí comenzar este proceso de construcción de la cultura machista y de la violencia machista y la cultura patriarcal. Entonces, es importante esto que dice Dani, ¿no? De que las compañeras que lleguen sean militantes feministas, porque en realidad lo que le da la experiencia es el trayecto como militante y el recorrido que cada una hace, más allá de si son profesionales o no. Digo, el hecho de vivir en carne propia las distintas desigualdades, el tener la voluntad de ponerse a leer, de articular, de trabajar en el territorio, de poner el cuerpo ante las desigualdades para tratar de cambiarlas, genera experiencia y capacidad para ocupar esos cargos. Entonces, también es importante, más allá de la parte académica, ¿no? que también es fundamental. Y bueno, como para retomar un poquito y hablar de por qué es tan importante para nosotras el tema de la capacitación y de la formación, ¿no? La verdad es que nosotras y nosotros pensamos y militamos porque realmente queremos vivir en una sociedad que sea inclusiva, en una sociedad que sea equitativa, como decía Vicky, en plena vigencia de los derechos humanos y que realmente alcance una verdadera justicia social. Entonces, desde ese lugar exigimos y queremos también que las personas que ocupen los lugares de poder y de toma de decisiones estén capacitados. No solamente por una cuestión de que no sean violentos o no sean parte de ese sistema que reproduce la violencia machista, sino porque son las personas que van a pensar las políticas públicas que van a cambiar esa sociedad. Entonces es necesario que al momento que se sienten a planificar y analizar las posibles políticas públicas para una sociedad, ya se piense con perspectiva de género. Y en ese sentido, es necesario que seamos conscientes de que absolutamente todas las áreas de un Estado se pueden pensar con perspectiva de género, porque la violencia machista nos atraviesa a todos, a todas y a todes. Digo, se puede planificar desde un parque con un alumbrado público, un arbolado, que sea con perspectiva de género y que sea seguro para las personas circular, como también pensar políticas públicas específicas que tengan que ver con la erradicación de la violencia de género. En ese sentido, vamos a reforzar muchísimo todo lo que es la capacitación constante, y la capacitación es diversa, digo, es en área de salud, es específica en términos de temáticas de violencia de género, es en educación, y queremos recalcar, por ejemplo, la importancia de la ley Micaela, que en ese sentido, esto, ¿no? Que cada uno de los actores y las actoras políticas que van a tomar decisiones que tengan que ver con el desarrollo de la sociedad estén pensadas con perspectiva de género. Y a la vez, la ley Micaela, que se aplica a los tres estados, a los tres poderes del Estado, perdón, que también sea amplia para todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Nos parece importante en este sentido que la ley Micaela sea amplia y que la capacitación sea amplia, porque todas las personas que están al servicio de la población, ¿no? Todas las personas que están ocupando algún lugar, así sea de toma de decisión o no, digo, sea tareas administrativas o lo que sea, en el Estado, tienen que estar formadas con perspectiva de género, porque uno nunca sabe quién es la persona y por qué tipos de violencia puede estar atravesada la persona que viene a hacer una consulta, que puede venir a asesorarse por cualquier otra cosa y en la medida que se indaga termina contando algún tipo de violencia, que sepa cómo asesorar, que sepa a dónde puede recurrir. Digo, es súper importante que desde el administrativo que atiende por primera vez hasta la persona que realmente piensa en las políticas públicas y que se siente articular, esté formado. Creo que no me olvido nada, pero bueno, hacer hincapié sobre todo en eso, ¿no? En la capacitación y en la formación, para poder realmente, digo, pensar las políticas públicas y diseñarlas para la sociedad futuro que queremos construir, ¿no? Esto que decía Vicky de que las políticas de Estado son las que perduran en el tiempo. Bueno, el hecho de pensar una política de Estado es pensar la sociedad a la que queremos construir a futuro, más allá
de erradicar la violencia hoy y generar recursos para contener a las mujeres y a las personas que son víctimas de violencia de género hoy, que también es súper necesario. Pero el hecho de pensar las políticas públicas a futuro nos permite la prevención y sobre todo pensar una sociedad en la que la violencia machista esté totalmente erradicada. Sí, por ahí para sumar un poco más a lo que decía Sami, también es importante, la ley Micaela se está aplicando, pero vemos muchas veces que para cumplir con la ley se da una capacitación y basta, ¿no? Están Roy y Vicky tratando de hablar juntas, me parece. No sé. Rosana Cura había querido intervenir ahí en algo. Perdón. ¿Sigo o querés hablarlo? Dale, porque eras más o menos sobre lo mismo, así que después tomo la palabra. Seguí. Bueno, dale. Nada, eso, hacer hincapié en que muchas veces se tiende a cumplir con la formalidad de decir, aplicamos la ley Micaela, damos una charla para el personal de la universidad que dura 2 horas y con eso basta, o el caso de los jueces, ¿no? Porque muchas veces terminan cumpliendo a los eslabones de más abajo, o las categorías más bajas de los estados nacionales, provinciales o municipales con la ley Micaela, pero por ejemplo los jueces recibían la ley Micaela a través de un video y si no querían no lo miraban, ¿no? Porque dejaban produciendo el video y se iban a hacer otra cosa. Entonces también hay que llegar a las cabezas de quienes toman las decisiones en nuestra sociedad y que realmente se cumpla esta perspectiva de género. También para hacer hincapié en que cuando nosotras pensamos en políticas que, como decía Sami, que tengan perspectiva de género, no son únicamente las del área de género de la municipalidad, las del Ministerio de las Mujeres, de la provincia y de nación, porque también muchas veces lo que ha pasado es, las mujeres y las disidencias, nos incorporamos a la política, nos mandan a la comisión de género, ¿no? Cuando no querés hacer nada, armate la comisión, ese es el dicho. En realidad no tendría que existir el área de género, no tendría que existir los ministerios ni las comisiones de la mujer, y mucho menos, tampoco tendría que existir, ¿no?, la de discapacidad, porque tendría que estar todo atravesado por esto que es básicamente una perspectiva de derechos. Entonces, en ese sentido creemos que es necesario que las políticas, que la perspectiva de género atraviese todo el entramado del Estado, que cuando, como decía Sami, ¿no?, se vaya a pensar cómo se hace una plaza, se piense con perspectiva de género, que a la hora de pensar la economía se piense con perspectiva de género, y que haya compañeras en todas esas áreas, porque también muchas veces pasa que las mujeres tienen que demostrar cuál es su capacidad, pero los varones no, por esto de que lo público siempre estuvo destinado al género masculino y lo privado, las tareas de cuidado de la casa, estuvieron destinadas para las mujeres. Y en este sentido también es necesario construir la política desde otro lugar, por eso nosotras creemos que es súper necesario que desde el Estado también se articule permanentemente con las agrupaciones que están en el territorio, con las agrupaciones de mujeres, con las agrupaciones feministas, con las agrupaciones territoriales, que todo el tiempo que se puedan generar redes de contención, ¿no? Hay un programa de Nación que es de promotoras de género. Nosotras habíamos armado una mini plataforma para Bahía Blanca el año pasado y habíamos pensado más que en promotoras, que quede la persona individual, en redes de género, ¿no? Que en cada distrito o en cada localidad o siempre en el pueblo es de un lado de las vías y del otro, bueno, que de un lado de las vías y del otro va a haber problemáticas distintas, entonces que cada circunstancia de los territorios se pueden abordar de determinadas maneras, que los programas estén pensados así, de una manera focalizada también. Entonces, bueno, esto era un poco también para cerrar con hacer un mini resumen de todo lo que fuimos diciendo, que no sé si quedó en claro, pero bueno, era un poco la idea. Y queríamos resaltar esto que decía Ro, que tiene que ver con los roles que históricamente se asignaron a los géneros,
y teníamos la intención de destacar que se conformó la Mesa Federal de Cuidados, que es una gran batalla a dar, la división de las tareas de cuidado, que es lo que en definitiva termina marcando la superestructura de cómo se divide la economía y cómo se divide la sociedad, básicamente, ¿no? Y queríamos traer a colación también que allá por 1948 Eva Perón había planteado el salario al ama de casa para lograr la independencia económica de su marido, y esta es una cuestión que estamos empezando a trabajar también ahora, ¿no? Me parece que algo indispensable es abordar esto, ¿no? La división de las tareas de cuidado, que es lo que nos va a marcar y que es lo que nos marca la división del trabajo de la casa para afuera también. Ahora sí tomo la palabra, no sé si me escuchan bien. Me parece que esto que dice Victoria es para remarcarlo, las tareas de cuidado de la casa para afuera, porque nosotros cuando hablamos de tareas de cuidado siempre la pensamos en el interior del hogar. Me parece lo que está en el imaginario, y a cargo siempre de las mujeres. Y acá estamos hablando justamente, que me parece que es importante rescatar esto que dice Victoria, es una división de tareas de cuidado más igualitaria y más equitativa, y que no solo involucre al hogar, sino que involucre al Estado, a la sociedad, y a las organizaciones que forman parte de ella. Cuando Rocío recién hablaba de la ley Micaela, sí, creo que fue Rocío, me parece que no solo es importante que se dé en relación al Estado esta formación, porque nosotros, bueno, yo pertenezco también a un sindicato docente y estamos trabajando en lo que nosotros llamamos por el momento la Micaela sindical, que tiene que ver con formación con perspectiva de género para nuestros compañeros, muchos docentes, y que muchas veces esto no tener este tipo de formación, que yo la nombro formación ahora, pero tiene que ver con algo que tiene que ver con la sensibilidad, con el trato, con el cuidado para con las personas otras. Tiene mucha incidencia. Sin ir más lejos, recién una compañera ponía un ejemplo, pero y si me vino a mí otro, tuvimos un caso donde una compañera saca licencia por violencia de género, y no sé si saben, los docentes pedimos licencia, tenemos esa licencia por suerte, bueno, no por suerte, por la lucha que hemos llevado adelante, y quienes están a cargo de un organismo que tiene que ver con la educación, sin saber, desde el desconocimiento puro, sacan la licencia de una compañera con nombre y apellido y al lado le ponen violencia de género. Vos decís, es un descuido, y esas cosas no nos pueden pasar, porque tiene que ver con la formación, sí, y tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con un poco, yo por ahí me enojo y digo sentido común, pero me parece que es cierto que nos falta a todos mucha formación con respecto a esto. Y además de la formación, esto que tiene que ver con la sensibilidad, porque nosotros además lo sentimos, lo que tiene la militancia tiene que ver con eso, con que el cuerpo todo nos empuja hacia ese lugar. Por eso acuerdo totalmente cuando dicen esos lugares de poder en los cuales se toman decisiones, deben ser ocupados por compañeras militantes, que por lo visto tenemos mucha formación al respecto, así que quería comentarles eso, y cierro el micrófono y lo silencio. Sí, yo, Ro, quería a eso que decís vos, que me parece fundamental, sumar esto, ¿no? Que por ahí decían algunas de mis compañeras, el tema de la ley Micaela, como formación, también para que el otro y la otra y el otro reconozca sus privilegios, y desde ese lugar, de reconocer los privilegios, tenga empatía para quienes somos violentadas, o para quienes sufrimos en carne propia la violencia machista. Ceder los privilegios no es fácil, digo, privilegios tanto de clase como de género, digo, no es para nada fácil, pero primero hay que reconocerlos, y para eso también hay que exponerlos. Entonces, esto que decís vos, ¿no? Del cuidado para el otro, a nosotros, a nosotras, militamos mucho eso, ¿no? Desde la empatía. Nuestra militancia se construye desde la empatía hacia una otra, un otro y un otro,
al ponernos en el lugar de esa otra persona. Y bueno, creo que también esto, ¿no? De la ley Micaela, de formarnos todos como personas sociales con empatía para con las desigualdades que sufren otras personas, reconociendo nuestros propios privilegios, lo cual es súper difícil, y encima después de construirse para cederlos, porque para que otras personas puedan acceder a lo mismo que nosotras y nosotros, tenemos que ceder nosotros a nuestros privilegios, sobre todo los varones, ceder los suyos. Nada, quería hacer ese aporte. Bárbaro. Yo también, en relación a algo que estaba comentando Rob, primero dijiste algo de las tareas de cuidado, cómo repercuten para afuera, y también quería comentar esto, ¿no? Cómo la magnitud que tiene el tema de las tareas de cuidado, lo que pesan las mujeres, que repercute también en el mundo del trabajo. No sé cuántas acá son psicólogas sociales, pero bueno, la mayoría somos mujeres, psicólogas sociales, somos trabajadoras sociales, somos docentes, somos cuidadoras de adultos mayores, somos las que limpiamos en servicio doméstico. Es increíble, ¿no? Siempre encargándonos de las tareas de cuidado incluso en el mundo del trabajo. Y lo mal remuneradas que están esas profesiones o esos trabajos por la asociación que hay a estas tareas de cuidado que nosotros aparentemente las haríamos porque nos nace, no sé. Nada, eso comentario ahí al margen. Y después algo que dijiste vos también, Ro, de esto de la ley Micaela, de aplicarla en distintos ámbitos. Bueno, una de las cosas que estuvimos hablando con las chicas cuando nos presentan el tema de la posibilidad de hacer esta charla, decíamos, bueno, pero ¿sirve, no sirve que hablemos de políticas públicas en general, de políticas públicas con perspectiva de género, bla, bla, bla? Decíamos, bueno, también hay que pensar que seguramente ustedes se desarrollan también en ámbitos públicos o ámbitos privados o en organizaciones o en instituciones, digo, tal cual como lo hacemos, no sé, como lo hago yo, por ejemplo, y es importante empezar a pensar la perspectiva de género en las políticas públicas y pensarlo también en las acciones y en las actividades que llevamos adelante desde esos lugares. Digo, ser conscientes de la importancia que tiene cuando pensamos en actividades dentro de una institución, bueno, pensar desde dónde aplicamos la perspectiva de género. Nada, que no quede solamente en la ESI, en la escuela, que bueno, acá veo que una compañera pone encima que queda a merced de cada docente, y es verdad, pero bueno, poder aplicarlo en cada ámbito, en los sindicatos, en todo lo que veníamos mencionando. Sí, a mí, un poco en sintonía con lo que dijeron, lo que vamos comentando, me parece importante, no ya desde la capacitación formal o las capacitaciones obligatorias, sino las capacitaciones que cada persona elige hacer voluntariamente. He visto mucho y pasa mucho, digamos, que todo lo relativo a feminismo, a género, es como que automáticamente las interpeladas son las mujeres. Y no se suele ver hombres en esos espacios, digamos, ¿no? O capaz que uno o dos, que no sé por qué cayeron. Y es importante para mí esto, ¿no? Interpelar a todo el colectivo, a todos los géneros, porque digamos, es una cuestión del sistema, no es una cuestión de las mujeres. Se tiende a pensar eso, ¿no? Que hablar de género, de pensar el género, es algo que nos toca a nosotras nomás. Y no, la realidad es que no, tiene que ver con toda una estructura. Así que bueno, nada, eso. Sí, también, Ro, eso lo podemos relacionar del sistema patriarcal nos tenemos que desconstruir y nos tenemos que sacar de encima al patriarcado todas, todos y todes. No es que es únicamente el machismo lo aplican los varones y las mujeres no, y también tiene que haber esta cuestión de este concepto de empoderamiento o de potenciarnos entre nosotras, ¿no? De también lograr darnos cuenta y corrernos de determinados roles donde muchas veces, donde siempre el sistema nos pone, esto de poder encontrarnos, de poder conversar, de poder articular entre nosotras, nos da esta posibilidad de tomar más fuerza y potenciar los procesos interiores con los procesos colectivos y poder destrabar algunas situaciones de opresión en la vida cotidiana que tenemos todas y todes, acá saco al todos, porque los varones tienen el privilegio de no sufrir determinadas opresiones. Si bien
la opresión de clase siempre está, ¿no? Pero bueno, es otro debate. También en esta cuestión está bueno diferenciar qué son privilegios y qué son derechos, ¿no? Porque a veces caemos en la falsa dicotomía de que un privilegio es un derecho y no es así. Los privilegios en el sistema patriarcal existen y los tienen los varones, los varones cis heterosexuales, porque pueden ejercer todos sus derechos y pueden violentar a un gran número de la sociedad, y eso puede pasar inadvertido, ¿no? Porque la violencia no es solo la física, también es muy importante la violencia simbólica que se lleva adelante. Y para poder destrabar todo este tipo de violencias, también es necesario pensar en políticas que no solamente estén enfocadas a la violencia física, psicológica, intrafamiliar o de un hecho concreto, en una situación concreta, contra un violento, sino que esto, ¿no? De saber que el sistema es el que violenta. Si nos focalizamos únicamente en la figura del varón que está ejerciendo la violencia en ese momento, estamos haciendo en definitiva un favor al patriarcado. No estoy diciendo con esto que el tipo que va y te pega o que te violenta no debe merecer una pena, pero también es importante que desde el Estado se piense en políticas que vayan a la prevención y que pueda ver el panorama entero, ¿no? El bosque. Esto de crear oportunidades para la educación, crear oportunidades para el acceso al empleo, crear oportunidades para el acceso a la justicia, para la vivienda, y no que solamente las políticas que sean con perspectiva de género vayan a generar dispositivos para atender a la violencia física únicamente. A mí me gustaría responderle a Emiliano Longo, que pregunta cuáles son los privilegios que piensan que puede ser más fácil de construir. Bueno, en principio entiendo que ningún privilegio es fácil de construir, pero sí te invito y me parece que estaría bueno en empezar a pensar, ¿no?, la masculinidad. Es decir, posicionarse desde el lado de propio y desde la mujer, digamos, ¿qué es a lo que vos podés acceder o qué es a lo que los hombres pueden acceder que las mujeres lo tienen más limitado o les pesa más o les cuesta más? Y por otro lado también analizar la masculinidad en el sentido de cómo los oprime el machismo a los hombres, ¿no? Cómo hace que... uy, no sé qué está pasando con la pantalla. No sé si lo pueden ver. Alguien está compartiendo pantalla o algo. Sí, pero te vemos bien, Ro. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bueno, nada, eso, como para dar inicio, digamos, eso, repensar, digamos, qué es lo que los oprime de su propio género, ¿no? Y a partir de eso, como puntapié inicial, empezar a repensar, ¿no? Sí, y en esto es importante lo de las nuevas masculinidades, que era el tema que trataron en el conversatorio anterior, ¿no? Cómo el patriarcado te dice cómo tenés que ser mujer y te dice cómo tenés que ser varón también. Creo que desde que nacemos los dos géneros estamos oprimidos por un sistema cultural que nos viene impuesto y que te dice que el varón no llora, que el varón no es sensible, y que la mujer llora, es sensible, hay que cuidarla. Esas cosas también, ¿no? Un privilegio es esto, no poder plantearse que uno está en una situación de privilegio, ahí está el privilegio principal, ¿no? Empezar a correrse y poder darse cuenta de todas las cosas que a vos te fueron fáciles en la vida, que si hubieses nacido, nada más que si hubieses nacido con otro género biológico o tuvieses tenido una identidad autoperceptiva que no era el ser hombre, todo lo que te hubiese costado llegar a donde llegaste, lo poco o lo mucho que lograste, te hubiese costado mucho más. Me parece que el principal privilegio es ese, darse cuenta que tenés privilegios. Yo quería decir algo, no sé si puedo. Gracias. Bueno, yo soy trabajadora social y me quedé pensando un poco lo que decías vos, Dani, en esto de cada uno desde su lugar y haciendo como pequeñas batallas, ¿no? Uno
cuando habla de política pública, yo lo pienso como algo grande, que digo, hasta que llega al hecho concreto de cuando uno se sienta a hablar con las mujeres. Yo trabajo en 2 jardines públicos y me estoy encontrando con esto, con muchas mamás de 23 años, y digo con muchas mamás porque ellas, lo único que ven de ellas es su ser mamá. Digamos, cuando uno le dice, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gusta hacer? No, no sé, yo cuido a los chicos, y esa es su respuesta. Cuando uno le empieza a preguntar si le gustaría estudiar, muchas de ellas, la mayoría en uno de los jardines, creo que tengo una sola mamá con nivel terciario, ni siquiera el resto ha terminado el secundario, no lo ve como una necesidad, como una motivación. Entonces, una que participa de estas reuniones, que siempre está pensando en el lugar de la mujer, a una un poco la desespera, ¿no? Porque digo, ¿cuánto hace falta también caminar en esos espacios, ayudar a pensar a esas mujeres? Porque digo, tampoco yo tengo la verdad, digo, uno puede pensar en otras alternativas. Yo creo que al menos de mi lugar, es poder mostrarles las diferentes alternativas, las opciones que tienen de ser mujer, además de ser mamá, y que ellas puedan elegir dentro de su libertad, digamos, entre comillas, ¿no? Con este sistema patriarcal que los oprime, cuáles son las posibilidades que tienen. Pero nosotras nos estamos encontrando con un montón de estas situaciones, donde no las ven, donde uno le muestra lugares, las invita y te empiezan a decir, bueno, pero yo estoy sola con mis 2 hijos, no tengo lugar para dejarlos para que me lo cuiden, por lo tanto no puedo terminar el secundario, por lo tanto no puedo ser, no sé, una quería estudiar, por ejemplo, peluquería, y es un despiole porque no tiene quien se lo cuide a los chicos. Los padres ausentes, con casi completamente en toda la matrícula del jardín. Entonces digo, qué difícil. Digo, yo lo pienso en muchas cuestiones que ustedes están diciendo, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando lo llevamos a la situación concreta, una veces hablando con esas mujeres, es re difícil encontrar. O sea, digo, uno dice, bueno, yo te ayudo, vemos, pero hay veces que realmente no se encuentra la solución. Por eso me parece súper importante esto que decía también Sami, de la militancia, de llegar a los barrios, de ver qué realmente necesitan, cuáles son las acciones concretas, que capaz que son súper chiquititas, que tienen que salir obviamente de políticas públicas más globales, vamos a decirlo, pero sí no perder de vista estas necesidades como micro. Digo, yo hablaba con estas madres, y digo, capaz que hace falta más lugares tipo más cuidadoras, digo, más lugares donde puedan sostener a esos chicos para que las madres puedan tener otras posibilidades. Digo, tantas cosas se necesitan, y nada, no dejar de ver esto, que cada uno tenga en el espacio que va habitando, las luchas chiquititas, digo yo, también para pensar cuestiones más globales, pero sin dejar de ver esto, de escuchar a estas familias. A mí escuchar a una chica de 23 años que me diga que lo único para que pueda hacer es ser mamá, me desespera. Pero bueno, también cuando uno abre el mundo y empieza a pensar junto a ellas, las posibilidades concretas y a corto plazo no aparecen. Entonces digo, es bastante desesperante porque uno por un lado lo piensa y quiere acompañar, pero en el hecho concreto no sabe cómo, no están las herramientas. Calculo que a medida que vayan pasando el tiempo y la situación que tengamos en el país mejore, van a ir apareciendo acciones y posibilidades, pero hoy es difícil también. Digo, uno del discurso lo puede sostener, pero en el hecho concreto también se complica. Eso. Gracias. Ahí Florencia decía algo clave, que es los jardines maternales y cómo, por ejemplo, en Bahía Blanca fueron cerrados de parte del municipio. Y una política súper importante para todo esto que vos decías, Marti, es que el Estado municipal tenga el rol y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y que se creen jardines maternales para que los niños, niñas y niñas puedan ir no solo de 8 a 12, sino en un horario mucho más amplio, para que puedan estar habilitados esos lugares, para que las madres puedan ir a estudiar, puedan ir a ejercer algún trabajo. Eso creo que es una de las medidas fundamentales para empezar un poco a desandar todas estas cuestiones, ¿no? El hecho de que se puedan desligar un poco de esto de ser madre, ¿no? Que muchas veces es el único proyecto de vida que terminan teniendo porque las circunstancias también nos llevan a eso. Sí, por ahí, agarrando un poco lo que dice Marti, si les parece, podemos hablar un poco, ¿no? Nos parecía importante también en todo el desarrollo de la charla hablar un poco de la voluntad política de hacer cosas. Esto que decía Marti es de ir de lo chiquito a lo grande. Bueno,
estaría buenísimo que cuando una camina a la calle, cuando está en el territorio, cuando está en los barrios, cuando se encuentra con estos casos, poderle dar respuesta desde el Estado. Sería como lo ideal, y que sea el Estado el que contenga, el Estado el que dé las herramientas y las respuestas, y une como militante, feminista en estos casos, ser simplemente el vector comunicador, ser el que conecta el Estado con el territorio, ser la que conecta el Estado con la sociedad, pero sin esa voluntad política nos queda esto, ¿no? Lo que decía Vicky, bueno, ¿qué hacemos? Tejemos redes y nos cuidamos entre nosotras y ponemos los temas en agenda entre nosotras hasta que el Estado decida hacerse cargo. Me parece que está bueno. Nosotras lo habíamos armado un poquito dentro del esquema que habíamos armado para la charla. Bueno, este cambio para nosotros, este cambio positivo, este cambio de paradigma de pasar a tener desde el Estado ministerio, tanto nacional como provincial, tener un ministerio de mujeres, géneros y diversidad, y hablar un poquito, pese a que estamos en pandemia y pese a que las urgencias son muchas, digo, las desigualdades por violencia y la violencia de género se vio muy acrecentada en este tiempo, pero así todo, los ministerios están trabajando, las compañeras están trabajando, son compañeras feministas que son militantes feministas y se pusieron al hombro pensar junto a todas las otras áreas del Estado políticas públicas para hoy atender la emergencia, pero sí empezar a proyectar y a pensar en la sociedad que queremos construir. Así que, nada, si les parece avanzar por ese lado. Sí, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Algo para aportar? Bueno, continúo entonces. Dentro bueno, yo voy a comentar un poco qué es por ahí lo que se implementó en el marco de la emergencia sanitaria. Bueno, con respecto a esto, se hizo un refuerzo importante de la línea 144 en un sentido tecnológico y de personal capacitado, ¿no? Y a través también de fuertes campañas de difusión y de buscar otros mecanismos, otras alternativas para hacer llegar, digamos, la línea, como por ejemplo una dirección de mail, una aplicación desde el teléfono, un número de WhatsApp. Esto es sumamente importante porque quienes trabajamos con violencia sabemos perfectamente que en ese momento, en esas situaciones, y que se han visto agravadas por la situación de aislamiento, a las mujeres les es muy difícil poder pedir ayuda, ¿no? Porque están en convivencia y muchas veces son muy controladas. Después, en ese sentido, también en la primera fase de aislamiento se efectuaron, en el caso de salidas para hacer denuncias, en el caso de fuerza mayor, se efectuó el aislamiento en estas circunstancias, se articuló también con organizaciones sindicales y con universidades para tramitar, gestionar lugares de alojamiento que pudieron ser, digamos, utilizados en situaciones extremas. Se articuló también con el Poder Judicial, en el sentido de las prórrogas automáticas de las medidas otorgadas que vencían en el momento de pandemia, de cuarentena, que se pudieran prorrogar. Y con respecto a la población LGBTI, se articuló también con centros comunitarios, comedores y organizaciones de la sociedad para hacerles llegar alimentos y, bueno, y también facilitar el acceso a determinados programas sociales. Y después, bueno, voy a comentar un poco lo que es el programa articular que salió hace bastante poquito y que tiene vigencia hasta el 31 de agosto. Este programa está destinado, en realidad, a organizaciones sociales y asociaciones civiles. Lo que permite es una transferencia de recursos de hasta 300.000 pesos y asistencias técnicas, a partir de las cuales el Estado lo que busca es reforzar las organizaciones sociales, reforzar la articulación en estas organizaciones, asociaciones que trabajan con violencia por motivos de género, con cuidados y diversidad.
Si les interesa saber más del programa, se puede acceder desde la página del Ministerio, se completa un formulario y se presenta para el otorgamiento del programa, ¿no? Esto es fecha hasta el 31 de agosto. Bien. Primero una cosita, esto que comentaba Ro de las políticas que se llevaron adelante en la situación de emergencia por el aislamiento social, bueno, esto es pensar en perspectiva de género. Digo, hoy la solución para abordar una pandemia es que cada uno se quede en su casa aislado, pero que cada uno se quede en su casa aislado, cada una, cada une, implica que aquellas personas que se encuentran en una situación de violencia de género tengan que afrontar toda esa situación en aislamiento con esta persona que es violenta con ellas. Entonces, todas estas acciones que se generan en medio de la política principal que sería llevemos adelante el aislamiento, esto es pensar en perspectiva de género, a esto nos referimos, digamos. Bien, nada, eso chiquitito. Después quería comentarles yo también sobre dos de los programas que hay. Uno es que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implementó el Registro Nacional de Promotores Territoriales de Género y Diversidad. Nos robaron la idea a nosotros, ya Vicky lo dijo hoy, no, mentira. Pero bueno, más o menos era lo que había comentado Vicky, la idea es capacitar promotores, pero no solo capacitar promotores que trabajen en territorio, sino conformar redes a nivel nacional que trabajen con estas temáticas de género, ¿no? También, si les interesa, está en la página del Ministerio y se pueden anotar para formar parte de los promotores. Y por otro lado, el programa Potenciar Trabajo, que a mí me pareció una joyita, es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo trabaja en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, tanto de Nación como de provincia. El de provincia en realidad lo que hace es trabajarlo directamente con los municipios. La idea es trabajarlo de una forma institucional y ahora les explico más o menos por qué, pero bueno, el objetivo principal del programa Potenciar sería lograr el mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas para aquellas poblaciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Y dentro de estas poblaciones de vulnerabilidad social se encuentran las personas que sufren violencia por razones de género. Nada, tiene como 3 prestaciones a las cuales las mujeres pueden adherir y a cambio de que realicen alguna de estas prestaciones, como contrapartida se les paga una beca, no sé cómo llamarlo en realidad, un monto de dinero, que es el 50% del salario mínimo vital y móvil, así que está buenísimo porque obviamente en estas situaciones en las que las personas sufren violencia por razones de género, la situación económica para poder afrontarlas es importantísimo. Y lo que está bueno es que se trabaja institucionalmente y con esto nos referimos a que no solamente queda con que la mujer se inscribe y, por ejemplo, hay 3 prestaciones, esas 3 prestaciones son hacer la escuela, podés terminar la escuela, podés hacer capacitaciones de formación profesional o podés hacer algún emprendimiento productivo. Lo que está bueno no es que van, se inscriben, hacen la escuela y listo, ahí quedó, cobran a cambio esta retribución y listo, sino que se trabaja en conjunto los trabajadores del ministerio, en conjunto con trabajadores que se encuentren ya acompañando la situación de la persona que se anotó. Entonces, por ejemplo, trabajadores sociales de Envión podrían trabajar en conjunto con las trabajadoras sociales de desarrollo social para acompañar este proceso de la persona. Nada, ese también, si lo quieren buscar, ahora les busco la resolución, no me acuerdo el número, de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social donde ponen el programa, donde presentan el programa. Ahí Jessica preguntaba dónde tomarse
al registro de promotoras. Todos estos programas están en la página del Ministerio de Nación, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, específicamente está el de promotoras. Otros programas que se llevan adelante a través de los ministerios de las mujeres de nación y de provincia, en un ejemplo de lo que nosotros decíamos, de esto de trabajar en la transversalidad, y también fomentando en el territorio que se generen las comisiones o las áreas de género. Nosotros, por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos una dirección de género que no tiene casi presupuesto. La idea sería que fuera una secretaría dentro del organigrama y que tuviera una partida presupuestaria establecida por el presupuesto municipal anual. Una utopía, básicamente. Pero bueno, en ese marco se generaron desde el Ministerio de Provincia el programa que se llama Comunidades sin Violencia, y esto es una política pública con un plazo estipulado de 1 año, por ejemplo. Ese Comunidades sin Violencia lo que busca es que en el plazo de ese año se puedan crear y fortalecer las áreas de los municipios, las áreas de género de los municipios. Y en sintonía con eso, en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación se creó el programa Generar, que es muy parecido al articular que comentaba antes Ro, pero este está destinado a las áreas de género de las provincias y de los municipios, y también la idea es inyectar presupuesto nacional a esas áreas y también recursos de capacitación y recursos humanos a esas áreas. Quería agregar al potencial trabajo que además las otras personas que son destinatarias son los que recuperan su libertad luego de cumplir una pena privativa de la libertad y las personas trans, así que también es importante destacar que también se pueden incorporar dentro del programa. Creo que no me olvido de nada más. Bueno, y como verán, todo lo que les comentaba las chicas es de nación y de provincia. Entonces, acá, como decía mi compañera Vicky, bueno, ¿qué pasa acá en Bahía? La realidad es que Bahía tiene el área de género, no es una secretaría formada, como decía Vicky, pero sí que las intenciones del Ministerio de Género de la provincia, por sobre todas las cosas, es que para el 2021 todos los municipios de la provincia de Buenos Aires tengan por lo menos generada una mesa local intersectorial para abordar las violencias de género. Estas mesas locales se tienen que, o sea, la voluntad de la provincia es que se generen desde el Poder Ejecutivo, pero bueno, acá en Bahía todavía no sucede nada, entonces queríamos comentarles, sobre todo para contarles un poquito el proceso nuestro también y de cómo involucrarnos también dentro de la política como herramienta de transformación, ¿no? Nosotras como Frente Feminista Nacional y Popular terminamos de crear y de escribir y desarrollar una ordenanza pidiendo la creación de esta mesa intersectorial para abordar las violencias de género, como una herramienta, ¿no? Como una herramienta de un pedido de la sociedad, en este caso desde nuestra agrupación que la escribimos, pero la idea es que una vez que terminen ya está escrita, que la revisen y quedan acomodar algunas cositas que tienen que ver con los tecnicismos por ahí de lo que es el Consejo Deliberante, que es donde la vamos a presentar, poder socializarla y reforzarla con las firmas y las adhesiones de distintas agrupaciones feministas, organizaciones políticas y ONGs que obviamente militamos y que queremos que este espacio exista. Una vez que se creen las mesas locales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a inyectar recursos económicos para poder abordar las distintas violencias de géneros y en gran parte se va a articular con el presupuesto el proyecto de Comunidades sin Violencia que comentaba Vicky anteriormente. Estas mesas locales tienen como objetivo, obviamente, erradicar, analizar y observar las políticas públicas de la localidad, también diseñar políticas públicas, que tengan la autonomía para poder diseñar políticas públicas, y uno de los datos que nos parecía importante remarcar dentro de la ordenanza y contarles a ustedes también, es que la ordenanza pide también de que esta mesa pueda
generar herramientas de recolección de datos, ¿sí? Para que en Bahía podamos tener datos oficiales. Digo, el municipio tiene un área de estadísticas, lo que falta es que se recolecten los datos y que se formalicen como datos oficiales de Bahía Blanca, y a partir de ahí, ya teniendo un panorama de lo que es la realidad de la violencia de género en nuestra ciudad, a partir de ahí poder pensar las políticas públicas, tantos como para abordar las emergencias, como decía Vicky, y el ahora, como para planificar las políticas públicas a futuro para la prevención y para la erradicación de la violencia de género. Y también remarcar de que, por ahí un poco con lo que decía Marti, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que el Estado llegue y cómo hacemos para que esas pequeñas cositas que son necesarias hacer para que las mujeres, las disidencias sepan que tienen otras oportunidades? Bueno, que esta mesa intersectorial esté conformada tanto por las áreas del municipio, que son las que tienen el poder de decisión y los recursos económicos para pensar y llevar a cabo las políticas públicas, como también las organizaciones políticas, culturales, sociales, las asociaciones civiles, los sindicatos, que toda esa mesa sea amplia, ¿no? Y sea transversal. Nos parecía bueno contarles, ¿no? De que el Poder Legislativo, en el Consejo Deliberante, nos permite esto, nos permite ir a la mesa de entrada con un proyecto, acercarlo, y esa es la voluntad de la sociedad, ¿no? Que poder ser ese conector entre el Estado provincial en este caso, poder articular con el municipio y poder generar políticas públicas para realmente cambiar la sociedad, ¿no? Y esa es una voluntad política por ahí un poco de lo que yo hablaba al principio. Entonces nada, dejar como cierre por ahí, obviamente ahora abrimos para que sigamos charlando y debatiendo, pero bueno, nos parece importante que sepan de que existen estas herramientas, de que se puede hacer, y que esto nos permita a nosotros meternos un poco más en la política, no quiero decir en la política real, ¿no? Pero sí en la política, la toma de decisiones, digo, poder acercar un proyecto, que alguien, algún concejal o alguna concejala lo tome, y que eso sea realidad y que realmente tener hechos concretos que nos permitan cambiarle la vida a la gente. Así que más allá de la voluntad que tenga o no el municipio, bueno, nosotras queremos una sociedad más igualitaria y queremos dar la discusión política en los lugares en los que nos representa el pueblo, que es en el Consejo Deliberante en este caso. Así que bueno, contarles un poquito esa experiencia. Si les parece, si quieren hacer alguna pregunta, si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más. Ahí Florencia pregunta si trabajaría articuladamente con Promover. En realidad la idea de que se cree la mesa intersectorial es que sí, que las áreas de género de los municipios participen en esas mesas y se puedan ir generando los distintos programas y los distintos análisis de la situación en conjunto. Así que de crearse la mesa y de estar la voluntad política, articularía lo que, no sé si se sigue llamando Promover, pero sí que es el área de género de la municipalidad que atiende con equipo interdisciplinario a las personas que sufren violencia de género. Y ahí dice Marti que está funcionando y hacen acompañamiento telefónico y algunos presenciales. Activo mi micrófono para decir algo sobre las mesas locales, que por ahí está bueno tenerlo claro, es que trabajan de manera, la idea o el espíritu de esta propuesta tiene que ver con el trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Me parece que va a haber voluntad política, justamente por esto que decía Samira, porque se van a inyectar recursos, si las mesas locales se llevan adelante, los recursos llegan, si no, no llegan. Pero me parece que ahí el desafío que tenemos, y volvemos a lo que hablábamos hace un rato, el desafío consiste en que
de alguna manera tenemos que pelear esos lugares, porque está pensado que podamos ser parte de ellas, y ser parte de ellas es parte de las decisiones. Ser parte de las decisiones tiene que ver con un poder modificar justamente algunas de las desigualdades que nos rodean continuamente. Así que me parece que el desafío tiene que ver con eso, con desde el sector al que pertenezcamos, educación, algún colectivo, sindicatos, lo que fuera, tratar de una vez que se creen estas mesas, que se logren crear en cada uno de los distritos, acá en Villarino ya la tenemos, es ver cómo ingresamos a ellas. El otro día no, en realidad hace un tiempo, Estela Díaz decía, dice, tienen que ocupar esos lugares, tienen que tratar de meterse, porque las mesas locales pueden estar integradas por varios sectores, funcionarios, esto de lo que hablábamos hoy, gente que cumple una función, pero definitivamente tienen que estar compuestas o integradas por personas que lo militen, que lo sientan, que la peleen, y que después no les dé lo mismo. Así que me parece que el desafío tiene que ver con eso. Y me encantó cuando Estela Díaz decía, tienen que estar, tienen que pelear ese lugar, porque que te lo diga la ministra de las Mujeres es como un poquito te envalentona. Bueno, nosotros en teoría vamos a ser convocados como, como espacio a la mesa local de Villarino, esperemos que ocurra, pero sí, nos dieron el ok para participar, luego que de esto, nosotros lo solicitamos y lo tuvimos que justificar bastante, y pelear un poquito, pero ya lo conseguimos. Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Agregar algo, alguna pregunta, duda que les haya quedado? Bueno, y entonces, nada, para finalizar queríamos agradecerles a las 4 por tanto compromiso y predisposición y nada, a todos y todas por participar en este encuentro. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Ro, que nos va a despedir. Así que nada, muchísimas gracias y nada, muy claras y no, nada, sorprendente, a mí me encantó. Gracias. Bueno, yo no sabría qué agregarle a lo que dijo Nicole, porque en verdad lo que por ahí tengo para decirles y tenemos para decirles desde Red Emergente es justamente gracias a ustedes que nos prestaron sus conocimientos, que se exponen, y a quienes nos acompañaron. Tenemos 44 compañeras, compañeros y compañeres acompañándonos, así que me parece que eso es logro de las chicas que han tomado la palabra y que han armado este encuentro. Y bueno, y nada, agradecerles. La verdad que siempre formarnos con otras es mucho más gratificante y nos enseña más. Nosotras acá, hace un ratito, teníamos una conversación vía teléfono con mis compañeras que están organizando, y bueno, y una de las cuestiones que nosotros decíamos era justamente esto, que enriquecedor que es aprender con otro. Cuando pensamos estos encuentros, la verdad que no los teníamos, no teníamos una idea muy clara de qué iba a suceder, pero la verdad que nada, solo nos resta agradecerles, y bueno, y nos quedará el desafío de seguir formándonos, seguir aprendiendo y seguir militando esto que nos toca militar.
Ro, te interrumpo un ratito. ¿Alguien activó el micrófono? Sí, yo, Sami. Porque ahí estaban preguntando, alguna compañera preguntaba cómo se podía poner en contacto con nosotras. Bueno, el Frente, está la página de Facebook, que es Frente Feminista Nacional y Popular, y también tenemos el Instagram, también, que es Frente Feminista Nacional y Popular. Nos pueden escribir por ahí. Bueno, nosotras, obviamente, todo el tiempo estamos haciendo rondas de bienvenidas, ahora virtuales, para sumar a distintas compañeras que se quieran sumar a la agrupación. Y bueno, nada, tomo un ratito la palabra para decir eso y no sé si mis compañeras querían decir algo, pero bueno, agradecerles allí también por invitarnos, a ustedes por tenernos en cuenta. Teníamos muchísimo miedo, porque la verdad que por ahí hablar en la virtualidad y uno se ve, yo me veo yo en el celular, entonces viste, uno por ahí pierde el intercambio, pero bueno, la verdad que estuvo muy lindo, y gracias a ustedes por el compromiso para participar y por invitarnos. Lo mismo, muchas gracias a les que participaron y muchas gracias a las organizadoras también que se pusieron la 10. Y como dijo Estela por ahí en la conversación, puso a ocupar lugares. Así que sí, es la tarea que nos toca ahora, ocupar los lugares. Bueno, me sumo al agradecimiento, gracias por el espacio, estuvo buenísimo el intercambio y bueno, y por más espacios así, ¿no? Aprovechemos ahora que los podemos hacer y ojalá que esto se mantenga un poquito, cuando termine todo esto. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo me sumo también a todo el agradecimiento de mis compañeras y siempre es muy grato tener estos momentos de encuentro y esto de aprendizaje mutuo y esto que es un conversatorio que es mucho más enriquecedor y es un poco revolucionario también a la academia y a la tradición de cómo enseñar, así que bueno, por más conversatorios, por menos virtualidad, pero la justa y necesaria para poder seguir encontrándonos los que estamos, las que estamos y les que estamos a grandes distancias. Y bueno, nada, para cerrar queríamos contarles que en el próximo encuentro va a estar Florencia Freijo, así que están todos más que invitados. Muchas gracias. Bueno, medio difícil, pero un aplauso Sí, para un nosotras. aplauso.